Guztioi. Bueno, lo que nos trae hoy aquí es que queremos denunciar la situación en que se encuentran las obras del tranvía de Abetxuko. Unas obras que se están realizando, sin contar con los pertinentes permisos medioambientales, tanto por parte de la Agencia Vasca del Agua como por parte de la Diputación Foral de Álava. Voy a haceros una cronología de los hechos para situar un poco el tema. El tranvía de Abetxuko, se aprobó en definitiva en una exposición pública en el año 2003. En el 2003 es cuando el Gobierno vasco aprueba el proyecto del tranvía en Vitoria, en la implantación de la primera fase y lo que es saca también al público la evaluación de impacto ambiental. Como sabéis, es un proyecto que es el tranvía, lo que es hoy en Vitoria, incluyendo el recorrido hasta Abetxuko, hasta la iglesia de Abetxuko. En el 2004 se publica ya la declaración de impacto ambiental del tranvía de Vitoria y por tanto también de Abetxuko. Hay que tener en cuenta que cuando se hace esta declaración de impacto ambiental, el trazado que discurría por Abetxuko no es el que se está haciendo en este momento. Era un trazado que, como bien dice la propia declaración, no afecta directamente al Zadorra, que, como sabéis, es un LIC, es un lugar de interés comunitario y que está sometido a determinadas y concretas medidas de protección. Si bien en aquel recorrido que hacía el tranvía por Abetxuko no afectaba directamente, ya en esta declaración se advierte de que, caso de acercarnos a este LIC, hay que tomar todas las medidas de prevención y todas las medidas de protección. Y además hace referencia a que hay que solicitar los preceptivos informes de la Agencia Vasca del Agua, es decir, el órgano competente en materia de aguas, y también de la Diputación en lo que se refiere a los decretos de protección de la nutria y el bisón. Ya lo advierte en esa declaración de impacto ambiental que, como os digo, es del 2004. En el año ya 2007, en el BOTA, se publica la resolución de la directora de infraestructuras en el que se aprueba definitivamente cómo va a ser el trazado, en concreto, de la parte que va a Abetxuko. Es un trazado muy concreto que lo que dice que es un proyecto similar al que se sometió en su día a información pública, a este que os comento del 2004, y dice, expresamente, el proyecto es similar al sometido en su día a información pública, modifica de forma notable el trazado en el giro de la calle de la Presa con Cristo, de forma que se posibilita la construcción de un voladizo de soporte de la plataforma tranviaria y la estación definida. Y comenta que evitando la afección al lugar de interés comunitario. Y en esta misma resolución se indica que consideran que no va a haber una incidencia significativa en el LIC y que por eso no hay que hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Indicaros que esta modificación importante que hace en el giro de la presa con la calle El Cristo, si conocéis un poquito la zona, es una zona muy limitada y que esta variación se hace sobre todo a instancia de Euskotren Bidea porque el tranvía tiene dificultades para hacer el giro en esa curva. Es una curva excesivamente cerrada que el tranvía tiene dificultades y que la única forma que hay de ampliar esta curva es trasladando lo que es la pasarela del tranvía hacia el Zadorra, que por eso se acerca al Zadorra y en principio se entiende como que no iba a haber mayores afecciones. Entonces, se aprueba definitivamente, como os digo, en el año 2007, en el que sale publicado en el Boletín del País Vasco, en el número 143 del 26 de julio, y posteriormente se decide que además este proyecto no se va a hacer en un único momento, sino que se va a hacer en dos fases, que como sabéis, uno se finalizó ya y es el que está en funcionamiento hasta la venta de la caña, y posteriormente se decide que se hace este tramo que ya se llega hasta lo que es el centro del barrio de Abetxuko, que sabéis además que ha tenido contestación por parte de los vecinos.
Por parte de Euskal Trenbide Sarea se inicia ya el expediente de aprobación de esto y sale a concurso. Sale ya a concurso la adjudicación de estas obras, de esta segunda fase. Esto se hace entre 2009 y 2010, se publica pues, en el BOE, en el BOP, en el DOUE, etc. Y ya es en el año 2010, el 9 de noviembre del 2010, se suscribe un convenio entre las tres administraciones, Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento, en el que se acuerda que se hace, más que se hace esta obra, sobre todo que se va a financiar a tres partes y que no se va a ajustar a lo establecido en el proyecto ambiental para no tener que hacer la evaluación de impacto ambiental. Y es también en el año 2010, en noviembre, cuando se adjudica esta obra por un importe de 3.777.000 y pico euros más IVA, a realizarse en un plazo de 9 meses. De tal forma que estas obras tenían que haber estado finalizadas el 17 de septiembre del 2011. Pero sucede que se adjudican las obras a la empresa Vías y Construcciones, como os digo, en noviembre, y el 23 de diciembre esta empresa adjudicataria solicita a URA autorización para la autorización de aguas para realizar esta obra. Y URA emite informe el 15 de febrero de este año en el que dice que la propuesta de trazado de este ramal de Abetxuko no es admisible por parte de esta agencia y por tanto se informa desfavorablemente. En el informe de URA además se indica que si quieren hacer esta obra tienen que presentar una nueva alternativa de trazado. Y además indica que la autorización de estas obras no las tiene que hacer el constructor, sino el promotor, Eusko Trenbide Sarea. ¿Y esto por qué? Porque lo normal es que antes de adjudicar una obra cuente con todos los permisos de cualquier tipo, por tanto también los medioambientales, o por lo menos se hayan hecho las consultas previas para que luego ese proyecto pueda ser ejecutado y no vengan modificaciones. De tal modo que este informe negativo de URA es de tal entidad, al ser desfavorable, que en febrero de este mismo año, el 28 de febrero, la Comisión de Contratación del Ente Público Euskal Trenbide Sarea suspende temporalmente la obra en Abetxuko por este motivo, por este informe de URA. Es una suspensión parcial porque afecta justamente al tramo que tiene que ver con el Zadorra, con el LIC. Y se suspende. Y a fecha de hoy todavía no ha emitido informe. Es decir, está pendiente, nos consta que se está trabajando para obtener el informe, pero a fecha de hoy este informe no existe. Como os decía, al no haberse hecho evaluación de impacto ambiental, porque no se consideró en ese momento con el nuevo trazado, nos tendríamos que atener a la declaración del 2004, en la que ya se indicaba que había que tener los informes de URA, de agua, y también que tenía que tener los informes del Servicio de Medio Ambiente de Diputación en lo que tiene que ver con la protección del bisón y la nutria. Pues bien, ese informe a Diputación se cursa el 22 de julio del 2011. Es decir, en periodo de suspensión de la obra porque no reunía. Previsiblemente se solicita a Diputación a instancia de URA, que normalmente solicita también disponer de este informe para hacer su propio informe. Y el 28 de septiembre de este año, o sea, recientemente, es cuando el Servicio de Medio Ambiente y Diversidad emite el informe en el que también indica que si bien la actuación propuesta generará impactos ambientales que pueden valorarse como relevantes, plantea una serie de medidas correctoras y de protección a hacer para que esta obra sea medioambientalmente viable. Y le solicita también que entregue un anexo indicando cómo va a hacer todas estas cosas y que a fecha de hoy no nos consta que esto se haya hecho y que tenga, digamos, la aprobación definitiva por parte de Diputación. Ante estos hechos también, por parte del grupo juntero del PNV en Diputación, solicitó informe a la diputada de Medio Ambiente y la diputada de Medio Ambiente el 28 de octubre nos contestó
que efectivamente, esta información que os doy, que efectivamente Euskal Trenbidea en julio solicitó informe y cómo en septiembre se emitió este informe condicionado a establecer una serie de medidas correctoras. Igualmente, a través del grupo parlamentario del PNV se pidió información a la consejera de Medio Ambiente sobre qué informes medioambientales se habían hecho con relación a este trazado actual de Abetxuko. Y aquí esta consejera nos contesta el 7 de noviembre y hay una cosa que nos llama poderosamente la atención. Se le pregunta en concreto por qué actuaciones ha habido, qué informes se han emitido, y nos dice pues, que efectivamente este tramo sí que se había solicitado la evaluación de impacto ambiental y nos remite a esta que os digo del 2004 y le preguntamos en qué fecha ha emitido un informe relativo a la modificación prevista y en caso afirmativo se le solicita copia y la respuesta es: a la Agencia Vasca del Agua no se le ha solicitado informe alguno, por lo que no ha emitido ningún informe, cuando precisamente es este informe del 28 de febrero de la Agencia Vasca del Agua la que informa negativamente y da lugar a la paralización de la obra. Esto nos ha sorprendido enormemente, pues bueno, pues porque es contradictorio y entendemos que preocupante. En definitiva, entendemos que es una obra importante que está afectando al LIC, que es un lugar de interés comunitario, que tiene que estar sometido y que tenemos que esforzarnos las administraciones por protegerlo y que, sin embargo, no se han tomado todas las medidas y todas las cautelas que este lugar requiere. En algún momento se nos puede decir que, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Es la afección, son 60, 70, 80 metros del Zadorra. Pero claro, es que estaría bueno que estaríamos hablando de afecciones de 2 kilómetros, ¿verdad? Y es que en unos lugares de estos de interés comunitario no se pueden admitir afecciones ni en 60 ni en 50, porque 60 metros aquí, 20 allá y 100 en el otro lado, desvirtúan el continuum, que es un río, ¿no? Y es un río que es un elemento vivo y que tiene que tener sus propios elementos. Y por otro lado, tampoco se han respetado estos elementos, digamos, de protección con estas dos especies en extinción, como os digo, el bisón y la nutria. Entonces, esto es un elemento que nos preocupa mucho y que nos parece que este ayuntamiento pues, no puede consentir que estando en un ayuntamiento donde el tema medioambiental es importante, donde vamos a ser el Green Capital por todo este tipo de medidas y cosas que se han conseguido en esta ciudad, pues no se pueden consentir este tipo de actuaciones. Es decir, todos los proyectos tienen que estar bien informados, todos los proyectos tienen que respetar la normativa medioambiental. Las administraciones tenemos que ser las primeras en cumplir escrupulosamente lo que marcan las normativas si luego queremos ser también exigentes con la población y la ciudadanía en el cumplimiento de estas medidas, ¿no? En cualquier obra, en cualquier actuación que se pueda hacer en cada momento. Pues atendiendo a todas las consideraciones que ha realizado Blanca y las irregularidades e incluso incumplimientos en la materia de la aplicación de los procedimientos para la protección de nuestro entorno ambiental, desde el Partido Nacionalista Vasco queremos denunciar esta situación y nos parece muy grave dos elementos. Primero, uno, nos parece muy grave que la consejera, la señora Gonzalo, falte a la verdad a un grupo parlamentario. Se ha dado información falsa a un grupo parlamentario, existen informes de los que ella ha emitido respuesta contraria, efectivamente, de que no existen, y eso es grave, nos parece muy grave. Y luego, a nivel municipal, nos parece muy grave que el gobierno municipal, que el gobierno del señor Maroto, proponga hoy en la sociedad en Sánchez 21, al Consejo de Sánchez 21, de traer 1.360.000 euros para pagar las obras del tranvía de Abetxuko. Y nos parece muy grave, máxime a tenor de todos los argumentos que ha dado Blanca con respecto al incumplimiento de la normativa en materia medioambiental. Porque lo que ha dicho, efectivamente, a fecha de hoy, no tenemos todavía los informes ambientales pertinentes que permitan dar el visto bueno a esta obra. Y sin embargo, el gobierno Maroto nos propone hoy a la tarde que le traigamos 1.360.000 euros para pagar esta obra y para seguir con ella.
Un proyecto que además contraviene, otra idea que quiero trasladar, contraviene el espíritu y la filosofía de Green Capital que defendemos en el Partido Nacionalista Vasco. Y es que es un proyecto cuestionado socialmente, porque ya hemos visto efectivamente la respuesta popular que ha tenido en el barrio de Abetxuko el proyecto de tranvía. Y hemos visto como efectivamente muchos de las y los vecinos ven más inconvenientes que ventajas a este proyecto. Un proyecto cuestionado económicamente, porque es un proyecto relativamente caro, 7 millones de euros, para la rentabilidad social que puede tener, a tenor de la población diana a la que se dirige este proyecto. Y es un proyecto, como bien ha explicado Blanca, cuestionado medioambientalmente, porque hoy todavía no tenemos garantías de que se proteja una zona, un LIC, el lugar de interés comunitario, como es el Zadorra. Pero es que es más lacerante todavía la postura del Partido Popular a tenor de cuál ha sido su actitud en la anterior legislatura. Yo os quiero recordar simplemente una moción que presentó el Partido Popular, la actual teniente de alcalde, la señora Garmendia, este mismo año, no hace falta irse muy lejos, este mismo año, instando al anterior gabinete a que incorporara un estudio de impacto medioambiental en la ribera del Zadorra al respecto del proyecto del tranvía, y que tuviera en cuenta las disposiciones que se recogían en virtud del decreto de alcaldía aprobado el 23 de mayo del 2007. Un decreto de alcaldía aprobado por entonces el señor Alonso, en el que, entre otras cosas, se recogían dos disposiciones. Una, que adoptar el principio de prevalencia de la protección ambiental en los proyectos que se desarrollaran en la ciudad, y segundo, que el Centro de Estudios Ambientales, el Observatorio de Sostenibilidad Local, emitiera informes de sostenibilidad y de impacto ambiental en las diferentes obras que se realicen en la ciudad. Pues bien, hemos visto que con este proyecto el Partido Popular ha estado missing. No se ha puesto al proyecto que está planteando el gobierno vasco. No solo nos opone, sino que encima nos dice que hoy en Sánchez 21 paguemos la parte que corresponde al ayuntamiento sin haber pedido todos los informes de impacto medioambiental, como ha descrito perfectamente Blanca, y sin haber hecho los deberes que exigía el propio ayuntamiento. Porque la señora Garmendia no ha realizado ni el informe de impacto medioambiental que debería de haber hecho el CEA, ni tampoco ha exigido al gobierno vasco que el principio de prevalencia en la protección de nuestro entorno natural. Esto contraviene, por tanto, la filosofía y la forma de entender la ciudad que tiene el Partido Nacionalista Vasco, porque es un proyecto cuestionado socialmente por el vecindario, económicamente por el gasto y la inversión económica que hay que hacer a tenor de la rentabilidad social que se puede obtener, y cuestionado, gravemente cuestionado desde un área medioambiental. Por eso lo que vamos a hacer esta tarde es votar en contra de esta propuesta, votar en contra de que se le traigan 1.360.000 euros de Sánchez 21 para el pago de las obras del tranvía de Abetxuko. Eskerrik asko. Y ahora si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición, tanto Blanca como yo. Ha señalado que las obras se tuvieron que suspender en febrero porque no estaba el informe de URA. Porque era desfavorable. Porque era desfavorable. ¿Por qué se vuelven a retomar las obras si todavía no existe un informe que sea favorable? Nos ha llegado alguna referencia que se ha podido iniciar, y eso nos gustaría saber cómo, sin tener formalmente el informe, se han iniciado las obras. En febrero el informe de URA es determinante, porque es que es desfavorable, porque es que dice expresamente que es una plataforma, una estructura que afecta, se ubica en el talud del cauce, y habla que son obras que van a suponer una afección clara al LIC, al suponer una ocupación del mismo, asimismo como un daño y perjuicio a los elementos que lo integran: eliminación de arbolado, alteración del sustrato vegetal, posible incidencia negativa sobre la fauna, etc. Es decir, es un informe bastante contundente. El asunto es que, ¿por qué se dice? Probablemente haya prisa por alguna razón. La clave de esto es, hay una obra en marcha, hay unos permisos que no están y hay unas negociaciones, que a ver quién gana. Es decir, aquí hay dos elementos claramente en colisión. Un LIC, que está muy regulado y muy protegido, y un tranvía que se quiere hacer. Es que no caben en el mismo sitio. ¿Quién va a ganar esta pelea? Pues no sé, nos lo podemos suponer quién va a ganar, pero con un coste muy alto, que un LIC, un lugar de interés comunitario, puede verse afectado.
¿Por qué se han iniciado y no están los informes? A mí me da que pensar que está siendo muy laborioso y muy complicado el elaborar, emitir estos informes para que garanticen estos dos elementos que os digo: la viabilidad del tranvía con la protección del LIC. Lo que hay una evidencia es clara, y es que esta tarde en Ensanche 21 el gobierno del señor Maroto nos va a proponer abonar a socio único, es decir, al ayuntamiento, el dividendo para el abono y liquidación de la parte correspondiente al ayuntamiento de las obras del tranvía, que se cifran en 1.360.000 euros. Esto es una realidad. O sea, hoy el gabinete Maroto va a dar, o quiere, pero nos propone al Consejo de Ensanche 21, el que efectivamente paguemos las obras de un proyecto que todavía no cumple, a fecha de hoy, con los informes medioambientales pertinentes. La postura entonces sería que se tendrían que paralizar las obras hasta que se tengan todos esos informes y por tanto el pago. Evidentemente. Efectivamente, nosotros lo que establecemos es que se tengan en cuenta todos los elementos o los criterios, que se tenga en cuenta que se cumpla toda la normativa en materia medioambiental, que se ponga en valor, entre otras cosas, la prevalencia de la protección ambiental y que efectivamente se pueda realizar. Sí, que por tanto eso, que lo que planteamos es efectivamente votar en contra hasta que tengamos en cuenta todas las cuestiones sociales, económicas y medioambientales de este proyecto. Y desde luego, sin los informes pertinentes en materia ambiental, pues nos parece una imprudencia y una irregularidad el seguir con este proyecto. O el financiarlo, como está planteando el señor Maroto esta tarde en el Consejo de Ensanche 21. Bueno, pues es que ricasco.